O sea, no lo vamos a desglosar versículo por versículo como hemos hecho. No hace mucho que hablamos sobre este pasaje aquí los martes, pero esta vez solamente como título o como base de la lección de esta noche. ¿Ya lo encontró? Romanos 3, vamos a leer versículos 21 al 26. Dice así la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A manera de, para que lo mire así nomás, si usted subraya todas las palabras, las veces que la palabra justicia está en estos versículos, y justificados, va a ver que son bastantes veces. Versículo 21 dice: se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe. Versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Versículo 25: Dios puso como propiciación a Jesús por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y luego el 26: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que esa palabra es clave en la lección de esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos das la oportunidad de poder otra vez hablar de tu palabra aquí, en este púlpito. Y oramos, Señor, que seas tú quien nos dirija, quien nos guíes, quien nos des entendimiento para poder recibir estas verdades, de modo que sean de bendición y de edificación a nuestras vidas. Señor, oramos declarando que este tiempo es un tiempo de provecho, porque tu Espíritu está aquí para guiarnos a toda verdad. En el nombre de Jesús, todos dicen amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En esta noche la lección tiene por título, y quiero darlo de una vez: la necesidad que el hombre tiene de justicia. La necesidad que el hombre tiene de justicia. Lo puede anotar allí en su hoja de papel, y allí lo va a tener para ir anotando diferentes puntos en esta noche. La necesidad que el hombre tiene de justicia. O sea, el hombre, el ser humano, siempre ha acusado a Dios de cometer injusticia al tratar con la raza humana. Por ejemplo, cuando el hombre afirma, y muchas personas así lo expresan, que Dios no es un Dios de amor, ni es un Dios de justicia, porque creó al hombre sabiendo que el hombre iba a pecar. Lo cual es cierto. No que Dios no es un Dios de amor, sino es cierto que Dios creó al hombre sabiendo que el hombre iba a pecar. Porque Dios todo lo sabe desde antes de que sucedan las cosas. Amén. Gloria a Dios. Pero por eso será Dios injusto. Por eso será Dios alguien que realmente no es un Dios de amor. El hombre pone como pretexto y crítica el derecho que Dios tiene de crear a un ser humano y de poder tener la opción de mandar al hombre al cielo o al infierno. Mucha gente dice: pero ¿por qué, si Dios es un Dios de amor, por qué Dios envía a la gente al infierno? ¿Por qué no todos van al cielo? En realidad, vamos a mirar en esta noche que no es Dios quien manda al infierno, sino es el hombre solito que se va a ese lugar. Pero realmente Dios tuvo el derecho, y esto es algo que debemos poner en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque muchas personas le van a preguntar a usted en algún momento esta pregunta. Y para eso son estas lecciones, para poder conocer, renovar nuestras mentes
en el conocimiento de la palabra del Señor y poder tener respuestas para aquellas personas que vienen con preguntas, que muchas veces son preguntas porque quieren conocer la verdad, pero muchas veces son preguntas para tratar de que no podamos responderlas. ¿Sí me entiende? Pero qué bueno que la palabra tiene respuesta para todo. Bendito el nombre del Señor. O sea, Dios tuvo el derecho, como Dios Padre que es, de crear al hombre de la misma manera que un hombre y una mujer tienen el derecho de traer hijos al mundo. ¿Cuántas personas traen hijos al mundo y realmente los hijos no les salen nada bueno? Pero ellos quisieron traer hijos al mundo. Ese es su derecho. ¿Sí o no? Dios tiene ese derecho también. Ahora, Adán tenía realmente o debía someterse a la palabra de Dios y no someterse a Satanás como él decidió hacerlo. En otras palabras, Dios creó a Adán y a Eva y les dio autoridad sobre todas las cosas. Les dio ese derecho de poder tener dominio y no permitir que nada ni nadie les estorbara y les robara la bendición que Dios le dio. Aleluya. Dios creó a Adán con esa capacidad. Dios creó a Adán con esa capacidad, con ese poder. Sin embargo, Adán realmente quiso someterse al diablo. Hemos visto en lecciones anteriores que realmente Eva fue engañada, pero Adán no fue engañado. Adán cometió su acto de desobediencia a Dios sabiendo lo que estaba haciendo. Por eso realmente fue un pecado de alta traición contra Dios, porque todo lo que Dios puso en su mano, Él lo entregó a Satanás en un momento donde Él quiso hacerlo. Él tenía el poder para no hacerlo, pero Él quiso hacerlo. Ahora, no es culpa de Dios. Amén. No es culpa de Dios. El hombre fue creado por Dios para gozar, disfrutar de gozo, de paz, de amor, de bienestar, de prosperidad, de salud, de vida eterna. Ese fue el plan de Dios original y Dios creó al hombre así. Sin embargo, el pecado entró y cuando el pecado entró, la tristeza, la enfermedad, la muerte, que no tenían lugar en el plan original de Dios, entraron y trajeron el problema a este mundo que todavía hoy lo estamos mirando. Vamos a poner esto de esta manera. Realmente Dios creó al hombre y el hombre fue creado para disfrutar de gozo, de paz, de amor, de bienestar, de prosperidad, de salud. Bendito Dios. Aleluya. Cuando Dios creó al hombre, el pecado, la enfermedad, la tristeza, la muerte, la pobreza, no tenían lugar en el plan original de Dios. No tenían lugar en el jardín del Edén. Allí no había nada de eso. Pero cuando el hombre pecó, todo eso que hoy día sufrimos entró a la tierra, entró al mundo. ¿Me está entendiendo? Esto es bueno comprenderlo porque muchas veces le echamos la culpa a Dios cuando las cosas suceden que son contrarias a lo que queremos que sucedan. Hay una enfermedad en la familia y Dios mandó esta enfermedad. Hay una muerte en la familia, Dios mandó esa muerte. Hay problemas financieros, Dios mandó esos problemas. Algo me quiere enseñar. Eso no es correcto. Dios no es el autor ni de la enfermedad, ni de la muerte, ni de los problemas, ni de la pobreza, ni de la violencia, ni de la injusticia que hoy día sufrimos en este mundo. Dios no es el autor. Dios es el autor de la paz, del gozo, del amor, de la bendición, de la salud, de la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Ahora, realmente las condiciones actuales que la sociedad enfrenta, que la sociedad vive, que tú y yo somos testigos, las condiciones actuales de este mundo en el cual nosotros vivimos no son normales. Vamos a renovar nuestra mente con eso. Las condiciones que vemos hoy en la humanidad no son normales. Esto no fue como Dios creó. Amén.
Ha habido una distorsión, ha habido un cambio, ha habido una perversión de lo que Dios hizo. Gloria al Señor. Pero, gracias a Dios, que Dios proveyó redención. Aleluya. Dios proveyó redención mediante la fe en Jesucristo. Y dicha redención, iglesia, también trae la respuesta a todas las necesidades del ser humano. O sea que Dios creó al hombre con la capacidad de que nunca pecara y con la capacidad de que tomara dominio sobre esta tierra y se pudiera llevar a cabo el plan de bendición de Dios. Note que cuando tú lees Génesis 1, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre cada animal en la tierra, sobre la tierra entera. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. O sea que Dios bendijo al hombre, no lo maldijo, Dios lo bendijo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el hombre por su desobediencia acarreó maldición sobre él mismo. Gloria a Dios. Pero Dios en su plan eterno ya él había ideado la redención. Ya él había ideado que a través de fe en su Hijo Jesucristo, la redención se llevaría a cabo y esa redención traería respuesta a todas las necesidades que el ser humano enfrenta. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar en esta noche la necesidad que el hombre tiene de justicia. Ahora cuando vamos a entender este pasaje, vamos a darnos cuenta que la necesidad que el hombre tiene, como mencionamos la semana anterior, para vencer la muerte espiritual, el pecado en su espíritu, lo único que puede satisfacer al hombre es recibir vida eterna. Recibir la naturaleza de Dios en el espíritu del hombre. Acordémonos que cuando el pecado entró, el pecado es la naturaleza satánica que viene al espíritu del hombre. Aleluya. Cuando el hombre nace de nuevo, esa naturaleza satánica es quitada y la naturaleza de Dios es impartida en el espíritu. Y eso es lo que tú y yo hemos recibido cuando vinimos a Cristo. Amén. Sin embargo, Dios no puede impartir al hombre su propia naturaleza. Dios no puede darle al hombre el privilegio de ser hecho su hijo hasta que Él lo hace sobre bases legales. Dios no puede hacer nada si no es sobre bases legales. Aleluya. O sea, el hombre tiene necesidad de justicia. Necesidad de que Dios haga las cosas sobre bases legales, sobre bases justas, para el hombre tener una fundación sobre la cual puede pararse firme y tomar autoridad sobre todo aquello que viene a robar lo que Dios le ha dado. Romanos 3:26, que leímos al principio, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, o sea Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios debía tener el derecho legal de declarar justo al hombre que estaba muerto espiritualmente. Esta es una lección tan importante porque vamos a mirar que lo que tú y yo hemos recibido es algo que Dios ha impartido sobre bases legales y justas. Que el enemigo no tiene derecho ni tiene base alguna para señalar y para refutar. Cuando tú dices, yo sé quién yo soy en Cristo, no es que tú te estás haciendo la idea. No es que tú dices, bueno, me voy a imaginar que soy así. No. Es que Dios nos ha hecho así sobre bases legales que Satanás no puede refutar. Acordémonos que el diablo es acusador. Esa es su naturaleza. La palabra diablo significa en sí acusador. Y él siempre va a querer acusarnos para encontrar en nosotros diferentes situaciones que nos amedrenten y nos hagan ver que somos insuficientes para enfrentarlo a Él e insuficientes para recibir bendiciones de Dios.
Él no puede refutar lo que Dios ha declarado en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la necesidad que el hombre tenía de justicia implicaba un problema triple. Un problema triple. Y ese es el primer punto de esta lección. El problema triple que realmente la necesidad que el hombre tenía de justicia implicaba. Vamos a ponerlo así. La necesidad que el hombre tenía de justicia implicaba un problema triple. Anótalo ahí en tu hoja de papel. Recuerda que el título de la lección es la necesidad que el hombre tiene de justicia, y el primer punto es ese. La necesidad que el hombre tenía de justicia implicaba un problema triple. ¿Cuál era este problema triple? Bueno, primero, Dios tenía que ser justo al tratar con el hombre. Como yo le he dicho otras ocasiones acá, Dios no podía pasar la mano en el hombro del hombre y decirle, ok, yo sé que pecaste, pero no lo vuelvas a hacer. Yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, hijo. No lo vuelvas a hacer. No. Dios tenía que ser justo al tratar con el hombre. Si Dios hubiera hecho eso, Satanás hubiera sido el primero para acusar a Dios de ser injusto. ¿Cómo es que tú pasas por alto el pecado que esa persona cometió? Si tú eres justo, tú no lo puedes permitir. Tú tienes que juzgar el pecado que esa persona cometió. O sea, Dios tenía que hacer eso. Dios tenía que realmente tratar con el hombre de una manera justa. Él no debía pasar por alto la transgresión que el hombre había hecho y la pena que debía ser pagada por el hombre por su pecado. El hombre debía morir. El hombre debía sufrir el castigo por haber pecado contra Dios. Dios no podía pasar por alto eso. Si tú miras aquí en Romanos, en el capítulo 3 que estamos leyendo, en el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Esa palabra significa en sí reconciliación. Dios puso a Jesús como la manera de reconciliarnos con Él por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que durante el Antiguo Testamento, Dios pasó por alto los pecados de la gente, que la gente cometió dentro del pueblo de Israel bajo el pacto que Dios hizo con ellos. Él pasó por alto sus pecados de esta manera. Él instituyó aquellos sacrificios para que realmente por la fe en aquellos sacrificios el pueblo pudiera recibir perdón de pecados o cubierta de pecados, por decirlo así, por causa de que aquella sangre de animales no podía quitar los pecados del pueblo. Pero cuando la gente ponía su fe en la sangre de aquellos animales, estaban poniendo su fe en la sangre de Jesucristo, que vendría en el futuro, muchos cientos de años después. Pero Dios lo estaba viendo como que la fe de ellos en aquellos sacrificios era como si fuera fe en la sangre de Jesús. O sea que Dios estaba como poniendo a crédito, por decirlo así. ¿Me está entendiendo? O sea, Él no estaba pasando por alto el pecado de ellos en el sentido de que no le estaba haciendo caso, sino que cada vez que un animal moría en sacrificio, estaba muriendo en lugar de la persona que había pecado. ¿Me está entendiendo eso? Y estaba habiendo muerte, porque la paga del pecado es muerte. O sea, cada vez que la persona venía y ofrecía un sacrificio en el tabernáculo y después en el templo, por su pecado, un animal tenía que morir. Y ese animal moría en sustitución del pecador que había pecado. Pero la persona que pecaba ponía su fe en esa sangre que era derramada, y Dios lo tomaba en cuenta, porque esa fe representaba, o esa sangre representaba la sangre de Jesús, que sería derramada en el futuro, cuando Jesús viniera. Aleluya, aleluya. De modo que Dios estaba llevando a cabo su justicia. Y cuando Cristo vino, dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que Dios tenía este problema. Dios tenía que ser justo al tratar con el hombre. Él no debía pasar por alto la transgresión del hombre, sino que Él debía castigar el pecado que el hombre había cometido. En el Antiguo Testamento,
la muerte de los animales en el Nuevo Testamento, o cuando Cristo vino, mejor dicho, la muerte de Cristo. Él murió por nosotros y allí la justicia de Dios se cumplió. Alguien pagó por tu pecado. Para que tú hoy puedas disfrutar de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de la nueva vida que Dios te ha impartido en tu espíritu, alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que sufrir. Alguien tuvo que ir a morir. Porque nosotros necesitábamos morir para pagar por nuestro pecado. Pero por eso Jesús vino. Aleluya. Y en esa medida Dios fue justo. Dios castigó nuestro pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el segundo problema era que Dios realmente debía tratar a Satanás sobre bases de absoluta justicia. Dios tenía que ser justo con Satanás. Esto es interesante. Dios debía redimir al hombre de la autoridad del diablo sobre bases legales. Y en un momento vamos a explicar eso. Pero había una tercera causa o un tercer problema que Dios enfrentaba. La justicia es la base misma del trono de Dios. En otras palabras, debe haber bases legales sobre las cuales Dios pueda juzgar rectamente a la raza humana y obligar a los hombres a pagar la pena del pecado si rechazan a Cristo, que es su sustituto. Dios tiene una base legal para castigar al que rechaza a su Hijo Jesús. O sea, por eso que la gente que no cree en Jesús como su Salvador son condenados. Y el destino de ellos es el infierno. No es que Dios los manda al infierno, es que ellos mismos se mandan porque ellos no reciben a aquel que Dios puso como sustituto. ¿Me está entendiendo esta noche? Voy despacito así, para que usted me vaya entendiendo, porque sé que realmente es complicado para muchas personas entenderlo. Ahora, Dios tenía que tratar con el pecado del hombre. Y la pena del pecado, como dije, era el infierno mismo. Si tú miras conmigo en el Salmo 9, versículo 17, la Biblia menciona, vamos a leerlo, Salmo 9, versículo 17. Cuando lo tenga, dice amén. Aleluya. ¿Ya lo encontró? Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahora piensa acerca de esto. El hombre es un ser eterno, sea que es creyente o no. El hombre es un ser eterno, igual que los ángeles son eternos. Cuando seres eternos se convierten en criminales, son criminales eternos y necesitan un lugar de castigo eterno donde vayan a pagar por su crimen. El pecado, acuérdate de esto, es un crimen contra Dios. El pecado no es un error que la persona comete. El pecado es un crimen contra Dios. Es transgredir la ley de Dios. Es desobedecer a Dios. Es querer ser independiente de Dios. Es decir, Dios, yo a ti no te quiero en mi vida. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Y por eso es que hay un lugar para el hombre que rechaza a Jesús, que es el infierno, y después es el lago de fuego donde pasará el hombre la eternidad, separado de Dios, sin ningún tipo de esperanza. Cuando tú lees, esto anótalo solamente en tu hoja de papel, Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15, que la Biblia menciona allí el juicio del gran trono blanco, donde cada persona que rechazó a Jesús tendrá que presentarse ante Dios en este juicio, no para ser salvo, sino para ser condenado al lago de fuego por toda una eternidad. Ahora, el infierno no fue creado o preparado para el hombre, y esto es algo que debemos entender, sino que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús lo mencionó así. Mira Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, versículo 41. Si no lo puedes encontrar, solamente anótalo en tu hoja de papel. Yo lo leo para ir ahorrando el tiempo. Dice, vamos a leer el versículo 40 también. Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo
y sus ángeles. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, Dios planeó originalmente que el hombre viviera sobre la tierra eternamente. Dios no planeó que el hombre muriera. Vuelvo a decir esto, la muerte no fue, no procede de Dios. La muerte no viene de Dios. Dios no creó al hombre para morir. Amén. Dios planeó originalmente que el hombre viviera sobre la tierra para siempre. El hombre poseía un cuerpo humano eterno. ¡Qué tremendo! Aleluya. Ahora, cuando el hombre pecó, se hizo mortal. Y cuando se hizo mortal, se hizo copartícipe, oye bien esto, del destino eterno del diablo y sus ángeles. O sea que cuando el hombre pecó, vuelvo a insistir en esto, la naturaleza del diablo mismo entró a su espíritu. Y el hombre vino a ser un hijo del diablo. Y dice, ay pastor, no, qué feo. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, pues no es de Dios. Míralo conmigo allí para que no me quedes mirando allí como ay. Primera de Juan, capítulo 3. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo número 3. Gloria a Dios. Déjeme quitarme esto porque hay mucho calor aquí arriba. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 3. Ya lo encontraste. Dice en el versículo número 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, está bien claro eso. ¿Sí? Así que entendemos esto. Dios no creó cuantos males. No importa. Dios te declaró justo sobre bases legales. Aleluya. ¿Por qué? Porque el pecado que tú cometiste, que pudo haber sido horrible, Cristo lo pagó. Cristo lo sufrió. En el nombre del Señor Jesús. Y esta redención liberta al ser humano de la pena de ir al infierno. Por eso dice, cuando Jesús dice allí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Luego dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor. Ahora, para que la redención que liberta al ser humano del dominio de Satanás pueda ser efectiva, pueda ser eficaz, la redención debe incluir ciertas cosas que nosotros necesitamos entender. Primeramente, como dijimos ya, el pago de la pena, del castigo por la transgresión del hombre debe ser totalmente pagado. La redención del hombre debe incluir una nueva creación, ser hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sí, yo hago este énfasis, hermanos, porque nosotros hemos sido enseñados a través del tiempo que lo que hemos recibido por ser cristiano es solamente perdón de pecados. Y nada más. Y ahora hasta que Cristo venga y nos lleve al cielo. Pero eso no es todo. En Cristo hemos sido nacidos de nuevo. En Cristo hemos recibido nueva creación. Somos hechos una nueva creación. Donde realmente Satanás no tiene ningún tipo de autoridad. Él no cabe en esta nueva creación. Él solamente ataca, Él solamente acecha, pero Él no puede hacer nada más de lo que nosotros le permitimos que haga. ¿Vuelvo a decir eso? Amén. Él no puede hacer nada más en ti y en cualquier verdadero creyente de lo que tú le permitas que Él haga. Claro, Él trae dardos de fuego y causa temor en ti. Si él puede causar temor en ti, entonces Él te tiene en su mano. Él causa que tú dudes de la palabra de Dios. Él causa que tú te pongas en una actitud de ansiedad y de pánico.
Y entonces Él puede tomar dominio sobre ti, porque tú lo estás permitiendo. Él puede traer tentaciones, hacer cosas que van contra la palabra de Dios, de inmoralidad o cualquier otro tipo de tentación. Y cuando tú cedes a la tentación, Él te tiene otra vez en su mano. A menos que tú pidas perdón a Dios en el momento. Pero si no, Él te tiene otra vez. Por eso dice la Biblia que Él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Él no puede tocar a ningún creyente en Cristo Jesús, a menos que el creyente le da permiso. ¿Me estás entendiendo eso? ¿Por qué? Porque la redención hizo esa obra. Tú y yo somos redimidos. Tú y yo somos redimidos. Ahora, la redención también debe proveer cuerpos físicos resucitados, que sean inmortales, como Adán y Eva eran antes de pecar. Y gracias a Dios, eso está prometido en la Escritura. Que cuando Cristo venga, nuestros cuerpos serán transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y será cuerpo celestial. Será cuerpo glorificado. Será cuerpo inmortal, donde ya la muerte no tendrá dominio sobre ningún ser humano en Cristo Jesús. Y obviamente la redención debe incluir una nueva creación en la tierra, para que la tierra sea otra vez como fue en el Edén cuando Dios lo creó. Y esto va a suceder. Cuando tú lees la Biblia en Apocalipsis 21 y 22, tú miras allí cielos nuevos, tierras nuevas, donde mora la justicia. Y todo es perfecto y todo es paz. Y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Me está entendiendo esto en esta noche? Ahora, Dios mismo debe proveer un redentor. ¿Por qué? Porque ningún ser humano califica o calificaba para redimir al hombre. Ningún ser humano podía satisfacer las demandas de la justicia en pro de la humanidad. ¿Por qué? Porque todos nacieron en pecado. Todos nacieron ya pecadores. No hay nadie que pueda redimir a nadie. Y eso lo sabemos. La Biblia lo enseña, anótalo en tu hoja de papel, Isaías 59, versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16 de Isaías 59 menciona precisamente que toda persona nacida por reproducción natural es un pecador. Ningún hombre puede representar a la raza humana delante de Dios porque todos han pecado. Todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Todos están realmente sin la capacidad de poder redimir a nadie, ni redimirse ellos mismos. Ahora, aquí llegamos al punto último de la enseñanza, y es este. Para que Dios pudiera redimirnos, debía venir un redentor que Dios mismo debía proveer. ¿Correcto? Ahora, este redentor debía cumplir ciertos requisitos. Y aquí vamos a darnos cuenta que no cualquiera podía hacer ese trabajo. El redentor que Dios proveyera debía ser un hombre, no un ángel. Tenía que ser un hombre, porque fue el hombre el que pecó. Un hombre que no fuera nacido de reproducción o por reproducción natural, sino un hombre que fuera concebido de tal manera que no se convirtiera en un esclavo de Satanás. ¿Por qué? Porque todo el que nace normalmente en la tierra por reproducción natural ya nace con la simiente de pecado dentro. Entonces la persona que viniera a redimirnos debía ser alguien que naciera de manera diferente para que no trajera el pecado en su espíritu. Y nosotros miramos cuando Jesús fue engendrado en el vientre de la Virgen María, que fue por obra del Espíritu Santo. Y el ángel le dijo a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aleluya. Y el santo ser que nacerá será Hijo de Dios. No venía con la simiente de pecado, porque era Dios mismo tomando naturaleza humana en el vientre de aquella virgen que no había tenido contacto alguno con varón. Aleluya. De esa manera podía ser el Redentor. Cuando Jesús entró a este mundo,
Satanás no tenía dominio sobre él, porque él no había pecado en él. Sí, él no pertenecía al reino de la muerte espiritual. El Redentor debía ser un hombre que anduviera sobre la tierra agradando a Dios siempre. Agradando a Dios siempre. Y no hay nadie en la tierra, nadie que ha caminado en esta tierra, excepto Jesucristo, que pueda haber caminado toda su vida sin fallar en nada, agradando a Dios en todo. No hay nadie, solo Jesús. Solo Jesús. Jesús mismo da testimonio de esto en el libro de Juan. Mira conmigo allí en Juan, capítulo 8, versículo 29. Juan 8, 29. ¿Está captando esta lección? Aleluya. Juan 8, 29 dice en la escritura, ¿ya lo encontraste? Jesús está hablando, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Siempre lo que a Él le agrada. En otro lugar Jesús dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me puede señalar de que yo he pecado? O sea, Jesús no podía ser acusado por Satanás de nada, porque Él era sin pecado. Gloria al Señor para siempre. Sí, Él debía ser alguien que anduviera agradando al Padre en todo, que fuera tentado por Satanás como fue tentado el primer hombre y la primera mujer, pero sin pecar. Y nosotros miramos que Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, pero no pudo, Satanás no lo pudo vencer. Jesús tomó dominio y no se dejó que el enemigo tomara autoridad sobre él. Él venció la tentación. Sí, el Redentor que Dios proveyera debía ser un hombre que actuara como un sustituto del hombre, llevando el pecado del hombre y la muerte espiritual del hombre sobre él. Y eso es algo que solo Jesús podía hacer y solo Jesús hizo. Ahora, el hombre que Dios proveyera debía ser un hombre que fuera mayor, más grande, más poderoso que Satanás. Y no hay hombre que pueda ser más grande que Satanás en la tierra. Por eso el hombre que Dios proveyó sería un hombre unido con Dios en una misma persona, que es lo que nosotros llamamos en la teología la encarnación. Dios se hizo hombre. Ahora, estamos mirando, y esto es algo que estamos mirando, ¿por qué era tan necesario que Jesús viniera a este mundo? ¿Por qué? ¿Y cuál era la importancia que tenía que ser Dios hombre? ¿Por qué? Porque si no era Dios hombre, no podía redimir al hombre. Pero qué bueno que Jesús vino. Qué bueno que Jesús vino. La Biblia dice, aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús vino, es Dios manifestado en carne. Él tomó nuestra naturaleza pecadora. Nota esto, Él fue sin pecado. Él fue sin pecado durante todo el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Pero cuando Él fue a la cruz, Él cargó con nuestro pecado allí. Él cargó con la naturaleza de nuestra muerte espiritual en su espíritu. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió la separación del Padre de Él cuando estaba en aquella cruz. Cuando Él cargó con nuestros pecados, Él se puso en la posición de un hombre pecador, aunque Él no pecó, pero Él se puso en la posición de un hombre pecador, llevando el juicio, la ira de Dios sobre Él, lo que nosotros debíamos sufrir, el castigo que debíamos sufrir, Él lo sufrió en su persona, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Aleluya, aleluya. De esa manera Dios fue justo, porque castigó nuestro pecado en el Redentor, castigó nuestro pecado en Jesús. Pero aquí hay algo interesante que nosotros no podemos pasar por alto. Cuando Jesús pagó la pena por nuestro pecado, cuando Él pagó el castigo de nuestro pecado, el Redentor debía ser alguien que, como nunca pecó, podía entonces levantarse de entre los muertos. ¿Por qué? Porque cualquier persona que pecador muere, va al infierno, va al castigo eterno y no puede salir de allá más.
El Redentor debía ser alguien que llevara el castigo del hombre sobre él, pero debía ser alguien que él mismo no pecó, para que cuando el castigo fuera pagado, él pudiera resucitar. Y Jesús resucitó. Aleluya. Y cuando Jesús resucitó, fue evidencia de que nuestro pecado fue pagado, de que nuestro pecado fue purificado, de que nuestro pecado fue borrado y quitado, y que nosotros fuimos justificados delante de Dios. Y cuando fuimos declarados justos delante de Dios, Él pudo resucitar. Y cuando Él resucitó, es evidencia de que tu pecado fue quitado de en medio, de que ahora tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios sin ningún tipo de culpabilidad ni condenación, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué razón? Porque alguien pagó por nosotros. Hubo un redentor. De esta manera Dios se mostró justo hacia el hombre, pagando la culpa del hombre. Dios se mostró justo hacia Satanás, le quitó a Satanás la autoridad que él poseyó del hombre legalmente. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Él tomó esa autoridad para poder dárnosla a nosotros, los creyentes en Él. Él no necesita esa autoridad en el cielo, pero tú y yo sí la necesitamos aquí en la tierra. Y Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán esto, en mi nombre harán aquello. Tú y yo hemos no solamente recibido nueva vida, la naturaleza divina, sino hemos recibido el Espíritu Santo ahora. Tenemos el poder de Dios dentro de nosotros y tenemos la autoridad para usar el nombre de Jesucristo e ir avanzando el Evangelio como si Cristo mismo estuviera en nosotros. Y realmente Él está en nosotros. Cristo en nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. O sea, esa es la necesidad que el hombre tenía de justicia. Es precioso esto. ¿Ha entendido esto esta noche? La Biblia enseña que cuando Jesús estaba allí en aquella cruz, Él despojó a los principados y las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente. O sea que Satanás sabe que él está derrotado. Cuando a un cristiano no conoce esto que yo estoy enseñando esta noche, es blanco, correcto, bien fuerte para el diablo. Porque cuando el diablo ataca, él no tiene armas para defenderse. Él dice: sí, es que yo soy tan malo, y sí, estoy pagando. ¿Qué estaré pagando yo? ¿Y cuántos cristianos yo oigo con ese vocabulario? ¿Qué estaré pagando, pastor? Porque me está yendo en feria, me está pasando esto, me está pasando lo otro. ¿Qué estaré pagando yo? Son cristianos que no conocen esto que yo te estoy hablando, y el enemigo oye tus palabras. Y cuando tú dices: ¿qué estaré pagando? Él dice: este es de los que no saben lo que ellos tienen. A este lo puedo aplastar, a este lo puedo oprimir, porque él no sabe. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que él está vencido. Él sabe que él está derrotado. Pero cuando él te toca a ti, en la forma que tú reaccionas, le enseña a él lo que tú conoces o lo que tú no conoces. Amén. Porque las palabras que salen de tu boca son lo que tú crees en tu corazón. Y cuando la presión viene sobre ti, la tentación viene sobre ti, ¿sí? Los problemas vienen. Si lo que estamos bajo presión cuando eso sucede. Si lo que sale de nuestra boca son palabras de ansiedad, palabras de temor: ay, ¿qué voy a hacer ahora? Ay, Dios, ay, ¿qué va a pasar ahora? El enemigo sabe que tú no sabes que tú eres vencedor. Aleluya. Entonces él toma dominio. Por eso es tan importante esta clase de enseñanza. Sí, la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de poder. Y entonces muchas veces aceptamos todo lo que nos pasa como voluntad de Dios. Viene una enfermedad: bueno, así debe ser. Bueno, que la voluntad de Dios se cumpla. Y estamos dándole crédito a Dios de lo que Dios no ha hecho. Cuando una enfermedad viene a las puertas de tu vida, no lo recibas como que viene de Dios. Eso no viene de Dios. De Dios no viene la enfermedad.
De Dios no viene la pobreza. De Dios no viene la miseria. De Dios no viene el pecado. De Dios no viene la tentación. Eso tiene otro origen. Entonces lo que no viene de Dios, yo no lo debo aceptar como voluntad de Dios. Debo rechazarlo. Porque yo sé que si no viene de Dios, viene del diablo. Y el diablo no tiene nada que hacer con mi vida. Porque yo conozco que yo soy redimido. Yo conozco que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo conozco que yo tengo vida nueva. Yo conozco que Dios me ama. Yo conozco que todo lo que es bueno es lo que Dios me da. De Él viene todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es puro. Entonces yo debo aprender a pensar correctamente, a hablar correctamente, a vivir correctamente. Y cuando yo hago eso, yo estoy poniendo una protección alrededor de mí, que es la palabra de Dios. La palabra que sale de mi boca, creyéndola en mi corazón, me crea un muro de protección a mi alrededor que el enemigo no puede tocar. Aleluya. Es la armadura de Dios de la cual Efesios 6 está hablando. Pero eso lo tengo que aprender. Y tengo que renovar mi mente con eso para que yo pueda vivir victoriosamente. Aleluya. ¿Cuál es la conclusión de esta enseñanza? Ok, la conclusión es simple pero es poderosa. Termino. La necesidad que el hombre tiene de vida eterna demanda justicia. Que las cosas se hagan justamente y Dios lo ha hecho. Y la necesidad que el hombre tiene de justicia exige la encarnación. O sea, que Cristo viniera a esta tierra a redimirnos. Y Él lo hizo. Si Él lo hizo, la justicia de Dios se ha llevado a cabo. Y sobre bases legales somos declarados justos delante de Dios. Entonces lo que nos queda es pararnos firmes en nuestra posición y no permitir que el enemigo tome ventaja de nosotros jamás. Somos libres. Somos libres. Somos libres. ¿Cuántos dicen amén? Somos libres. Ponte de pie en esta noche y levanta tus manos y di gracias, Señor, porque soy libre. Porque tú me has declarado justo. Tú me has dado vida eterna. Tú, Señor, me has dado esperanza. Tú me has dado tu palabra y tu poder. Oh, tú me has redimido con la sangre de Jesús. Y ahora yo soy más que vencedor. Gracias, Padre, por esta redención. Gracias por esta justicia. Gracias porque ahora soy, Señor, alguien diferente. Soy hijo tuyo para la gloria del Señor. Oh, dale gloria a Dios con tus palabras. Gracias, Señor, por esta enseñanza en esta noche. Gracias porque tú nos amas con amor eterno. Gracias porque realmente nos has dado vida nueva. Y este privilegio que nos has dado es tan glorioso. Ayúdanos a meditar en estas verdades. Ayúdanos a comprender estas verdades por el poder de tu Espíritu. De modo que podamos, Señor, caminar en esta tierra como somos en Cristo. En el nombre de Jesús. Adora al Señor con esta canción.